del libro de Daniel. Como dije, venimos revisando el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 5 y hoy día nos tocaría continuar con el verso 23. Vamos a hacer participar a algunos hermanos para que lean un poquito ya. Y ahí está el hermano Rogelio. Hermano Rogelio. No lo ¿Cómo escucho. no? Ahí sí. Ya, 23. puede leer el capítulo 5, verso 23 hasta el 30. 31, Bueno, por favor. 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto Mene, como Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesados has sido en alabanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Hasta ahí o más? Siga hasta el final, hasta el 31. Bueno, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Muchas gracias, hermano. Pero, Hermano Rogelio, muchas gracias. Hermano Mario, vamos a ver aquí. Primero, Daniel le recuerda a Belsasar que lo que había hecho su padre, Nabucodonosor, había sido malísimo, pero que había tenido una actitud, después de haber cometido esos pecados, de arrepentirse. Pero dice el verso 22, y tú, tu hijo, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Nabucodonosor entendió que sobre toda la tierra, sobre todo hombre, todo hombre es moralmente responsable ante Dios. Y una cosa interesante, no es poca cosa, hermano, retar a Dios, ¿no? Desafiar a Dios, al Dios del cielo. Y el faraón, como he conversado otras veces y leyendo el capítulo 14 hoy día del libro de Éxodo, sufrió las consecuencias de haber desafiado a Dios, de haber retado a Dios, de haber querido enfrentarse a Dios. Los israelitas también en el desierto varias veces perecieron. Y eso lo leía también en el capítulo 3 del libro de Hebreos, que seguramente usted lo ha leído. Y luego le va a mostrar que, como siempre decimos esta frase, que el que no aprende de su historia está condenado a repetirla, y este hombre la repitió. Adelante, hermano. Sí, bueno, hay un dicho muy popular que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. A pesar de lo inteligente que somos, a veces el ser humano repite el error. Pues entonces en el 22 dice, y tú,
su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón? Y dice, sabiendo todo esto. O sea, no era ignorante de quién era Dios, pues él conocía, ya conocía la historia, pues, o sea, recordemos que en los reinos, en sus anales, en sus historias, pues escribían lo que acontecía. Posiblemente borraron esta parte del rey Nabucodonosor porque era muy humillante, porque generalmente también hacían eso. Como por ejemplo usted nombró al rey a Egipto. Egipto se dice que en su historia parece que borró de todo esto que aconteció con el pueblo de Israel cuando Dios les mandó las 10 plagas por su arrogancia. Pero el punto sigue siendo el mismo, la arrogancia. Este hombre arrogante se quiso tratar al Dios del cielo como si fuese un Dios más, que ya nosotros sabemos que ni hablan, ni viven, ni hacen nada. Pero se encontró que el Dios del cielo, pues sí existe y inclusive con una señal poderosa, una mano sin cuerpo, escribiendo en una pared, pues. Realmente fue una señal bastante fuerte, bastante grande, no fue cualquier cosa. Y esa mano venía como emisario de Dios, del Dios Altísimo. Y le dice en el 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. O sea, él sabía quién era Dios, aunque tal vez no conocía a profundidad muchas cosas, pero sí sabía porque de alguna manera u otra ya estaba escrito lo que había pasado con Daniel, lo que había pasado con sus amigos, los amigos de Daniel, cómo Daniel había revelado las visiones, los sueños que había tenido el rey. Entonces él tenía conocimiento. Cuando él manda a buscar esos vasos, realmente él lo que estaba era, como dice usted, hermano, retando a Dios. Pero tal vez pensó que Dios no le iba a responder porque están acostumbrados a dioses que no pueden ayudar. Una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, Nabucodonosor, cuando envió a estos jóvenes al horno de fuego, les dijo que quién podría librarlo a ellos de su mano, pues, porque hasta ahora nunca nadie se había salvado por intervención divina de las manos del rey Nabucodonosor, pues. Entonces, el asunto es la soberbia. La soberbia, y esa soberbia siempre ha sido mal consejero, hermano, porque la soberbia nos hace al ser humano exaltarse y pensar que va a escapar de las consecuencias de esa soberbia. Desde luego, los reyes en aquel tiempo eran hombres sumamente poderosos. Belsasar era el rey de la nación más poderosa que existió hasta ese momento, porque ya había una más poderosa que venía a derrocarlos. Pero por muchos años fue una nación poderosa que habían hecho con las naciones del mundo como mejor le parecía, pues, y nadie podía oponerse a su voluntad. Entonces, él se ensordeció contra el Dios del cielo y dice el 23, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas, viviste vino en ella. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Entonces, qué fue lo que hizo este hombre? Realmente fue una actitud extremadamente soberbia contra Dios. Lo ¿Un retó. sacrilegio? ¿Ah? ¿Un sacrilegio? Un tremendo sacrilegio, o sea, porque lo hizo. Y no es que no tenía conocimientos, sí sabía lo que estaba haciendo, pero tal vez pensó que como los dioses que ellos tenían, este Dios no le iba a responder tampoco. ¿Ok? Pero resulta que se llevó una gran sorpresa. Entonces, y encima, pues, no solamente utiliza los vasos para beber vino, sino que además le ofrece, pues, alabanza a dioses que no podían ayudar. Y Daniel les dice, y al Dios en cuya mano está tu vida,
porque Dios es soberano y Dios es poderoso y la vida de todo ser humano está en sus manos. Lamentablemente el hombre no lo reconoce porque no es algo nuevo hoy en día. Pues cuántas personas, millones y millones de personas, viven como que no le importa a Dios, pues, como que si su vida no dependiera de Dios. Pero dice él, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, no le ofreció nada, sino que más bien lo retó y le faltó el respeto, hermano honesto. Sí, y ya hemos leído varias veces, Primera de Pedro 5, cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras Nabucodonosor fue soberbio, Dios lo rechazó. Cuando se humilló, entonces Dios le dio gracia, o sea, lo aceptó. Y yo creo que eso también es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando leímos ahí en el texto de Hebreo, hermano, en el texto de Hebreo, dice en el capítulo, 3, leyendo ahí, a ver que algún hermano que nos pueda ayudar a leer para que participen también, no se ve, hermano Carmelo, por ahí está, Carmelo Blanco, no está. Hermano Entonces, si Octavio, estoy en internet, no está por tengo ahí, la, está, ya, ok. no Sí, tengo hermanito. Después, ¿Qué hermano Octavio, capítulo de después le Hebreos toca a dice? usted. Después le toca a usted. Hermano Carmelo, ya le había dicho a él, capítulo 3 de Hebreo, verso 8, verso 7 para adelante, por favor, para recordar un poquito y que nos sirve a nosotros también los cristianos hoy día. Hebreos 3:8. Del 7 para abajo. Leo, hermano. Pues el Espíritu Santo dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra él en el día que lo pusieron a prueba en el desierto. Durante 40 años sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba, se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con este pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como está escrito, hice una promesa. Este pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final, con la misma confianza que tenemos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes les hablaron? ¿A quiénes les estaba hablando Dios cuando les dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces, vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Ok, hermano, gracias. A ver si la próxima lectura puede usar la Biblia de Dios, porque parece que no era esa, ¿no? Esta es otra versión, la Biblia Ilustrada, palabra de Dios. Ya, ok, hermano. Bueno, bueno, aquí tenemos, hermano Mario, un ejemplo, ¿no? Aparte del faraón,
aparte de Nabucodonosor, aparte de Belsasar, tenemos la historia israelita de cómo se rebelaron contra Dios, cómo se opusieron a Dios, cómo desobedecieron a Dios, cómo desafiaron a Dios. Para mí esto es una actitud muy, muy arriesgada, tremendamente, porque ¿quién se puede oponer a Dios realmente? No hay poder, no hay poder humano ni poder espiritual que logre derribar la voluntad de Dios y las decisiones de Dios. Entonces, creo yo que este ejemplo que está aquí, en el caso de Daniel, de Belsasar, de Nabucodonosor, del faraón de Egipto, de los israelitas en el desierto, deben ser un ejemplo para nosotros para no repetir la historia. Como congregación, hoy día, como cristianos individualmente, debe ayudarnos para que, ya que estamos reinando con Cristo, no nos quite el reino. ¿Verdad? Así Adelante, es. Manuel. Así es, hermano. Lamentablemente, siempre debemos tener cuidado. Yo creo que, hermano, el pueblo de Israel, por ejemplo, lo que estamos leyendo aquí en Hebreos, él había visto ya grandes señales de parte de Dios. O sea, ya había visto, Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Una de las maneras como se manifestaba era a través de su creación, se sigue manifestando a través de su creación. La otra manera era a través de grandes señales, como las que pasó en Egipto y como las que ellos vieron en el desierto. Y la tercera señal importante es que Dios le dio su ley. Pues cuando Dios le dio su ley, se les manifestó completamente en el sentido de que ellos pudieron conocer mejor a Dios. Pero aún así, este pueblo fue soberbio. Y aquí viene la advertencia para nosotros, porque tal vez el faraón no conocía de Dios, tal vez los reyes de Babilonia, aunque habían oído hablar de Dios, pero no habían tenido mucha experiencia, pero el pueblo de Israel en el desierto sí. Y nosotros que tenemos hoy en día toda la revelación de Dios, conocemos mejor a Dios que cualquiera de los antiguos pudieron conocer a Dios, porque hoy tenemos toda su palabra revelada. Pues. Sabemos qué piensa, por qué ha hecho todo, qué quiere hacer, hasta dónde está dispuesto a llegar, cuáles son sus propósitos. Conocemos todo lo que Dios ha permitido que entendamos. Entonces, si pensamos que podemos burlarnos de Dios o que Dios va a dejar pasar nuestras iniquidades o nuestras rebeliones, es autoengañarnos. Y eso es lo que dice acá, que no se endurezcan por el engaño del pecado. Es una advertencia para los cristianos. Entonces dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ese 3:13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el engaño del pecado siempre lo acompaña incredulidad. Incredulidad al mensaje de Dios. Entonces, el ser humano acostumbra en su mayoría, pues, a seguir sus propios caminos. En el caso de nosotros los cristianos, de ninguna manera podemos caer en nuestra soberbia, en nuestro ego y querer seguir nuestros propios caminos y desechar a Dios, porque es una advertencia que nos está dando la palabra. Lamentablemente la soberbia siempre fue un mal consejero. Es una de las cosas que Dios detesta, aborrece, porque la persona soberbia siempre se pondrá a él en primer lugar. O sea, él mismo, hermano, en la persona soberbia, su propio Dios es él mismo. Está por encima de Dios, está por encima de los demás, está por encima de todo el mundo. Entonces, el ejemplo de Israel es un ejemplo que a nosotros nos sirve para cuidarnos, para no rebelarnos contra Dios, para no tentar a Dios, porque esa es otra cosa. ¿Cómo tienta uno a Dios cuando uno va contra su palabra? Y entonces uno piensa que uno puede violentar los límites de Dios y no va a pasar nada. O sea, es como el niño que el padre o la madre le dice que no toque algo y el niño va y lo toca. Y piensa que su padre no le va a hacer nada o su madre.
Pero en el caso de Dios, Dios no va a dejar pasar por alto nuestros errores si somos soberbios a la hora de actuar en contra de su voluntad. Entonces debemos tener cuidado, hermano Néstor. Sí, a veces provocamos a Dios, ¿no? Eso provocamos. Es tremendo. Bueno, el resultado de toda esta soberbia, de toda esta arrogancia, fue que perdió el reino y la vida. Dos cosas. Entonces, son un ejemplo de nosotros. No sé si habrá algo más para ahí, hasta el verso 31, porque lo que viene en el verso 24, 25 es la explicación, ¿ya?, de lo que significaba. Por ejemplo, el 25 dice, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. El 20 es el 26. El 27 dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, ¿ya? De manera que me parece que eso es lo correcto en este momento. No sé si habrá que darle más vuelta a este asunto, ¿ya? Luego el 29, que mandó el César vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor, o sea, cumpliendo lo que le había ofrecido, Sí, ¿ya? yo creo, hermano, que aquí básicamente yo creo que es la advertencia de Dios, ¿no? Sí, Eh, recordemos que nosotros vamos a dar cuenta a Dios por nuestras obras. Y básicamente las palabras lo que significa es contado, contado, pesado y roto. O sea, tu reino ha sido contado, tu pesado. reino ha sido pesado, tus obras, pues. Y bueno, has sido desechado, pues. Y esto es una regla de medida que nosotros debemos comprender que también va a pasar con nosotros. Vamos a ser Claro. contados de nuestras obras. Vamos a ser pesados, nuestros corazones van a ser pesados, nuestras obras van a ser pesadas y finalmente o somos exaltados a vida eterna o somos quebrantados o enviados a la condenación eterna, pues. Entonces, esto me recuerda a la balanza de justicia, que es que se pesa, pues. Ahí tiene que haber una manera de medir, hermano, la justicia, tiene que una manera de medir este, cómo podemos ser declarados justos o injustos en el día del juicio final. Y por eso la palabra dice que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Ok? Porque Dios va a evaluar el corazón de los hombres y también la forma como ha vivido y ha actuado. Entonces, esto es una advertencia para nosotros. O sea, Dios siempre va a medir, hermano. Siempre va a pesar las obras de todos los hombres. En este caso le tocó al rey de Babilonia, Belsasar, y su reino fue roto, fue quebrantado y fue dado a los medopersas. Eso es básicamente lo que nos muestra acá. ¿Por qué, hermano? Porque dice el 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es lo que hizo Dios y él. Y me recuerdo, tenía aquí el capítulo 2 también del versículo y el versículo 6 del libro de Romanos. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el verso 16 de Romanos, capítulo 2, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. De manera que después de leer y pensar y analizar esto que estamos hablando del libro de Daniel, debe quedarnos en claro, hermano, que es una clara advertencia para nosotros también, para hoy día. Eso. Es una clara advertencia para nosotros. Entonces, tenemos que cuidarnos de las obras, de las cosas que hacemos, que decimos, que hablamos, que pensamos, ¿ya? De nuestra actividad diaria, porque todo eso va a estar, como usted bien dijo, en la balanza, ¿ya? No sé, aquí le llaman la romana en algunas partes. No sé si también. Pero muy antiguo, eso era para los viejitos, aquí en Venezuela. Bueno, así, al hermano Ralph le he escuchado hablar de eso yo. Sí. Por eso lo repito. Ya. Entonces, bueno, el punto es que hasta ahí llega ¿cuánto se llama? El reinado, hasta ahí llega la soberbia,
hasta ahí llega la altivez y la arrogancia de este rey Belsasar. Y luego viene el reino de Darío, de Media, siendo 62 años. ¿Ya? ¿Vamos con el 6? Sí, vamos con el 6. Ya. Entonces, ahora ¿a dónde está? Se me escondió el hermano Octavio, que le gusta leer, pero se me esconde. Ah, ahí está. No, por ahí anda. Ya. ¿Ya, hermano Octavio, está listo? Sí, estoy listo de todo el Capítulo. capítulo. No. Capítulo 6, verso Sí. 1, ¿ya? Verso 1 hasta el 5. Daniel es el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Tercero, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en poner sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en el relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con el rey de su Dios. Hasta ahí no, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Aquí hay cosas interesantes que me parecen, hermano, y seguramente a usted y a todos los hermanos que están ahí, cuando dice el 6.1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, sobre los sátrapas, príncipes, los nombran de diferentes formas, diferentes versiones de la Biblia, ¿ya? Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo. ¿Qué significaba el rey, el espíritu superior? La integridad de su carácter, que estaba basado en Dios. Estaba basado en Dios. Y yo creo que eso también debe ser un buen ejemplo para nosotros, tener un espíritu superior desde el punto de vista que vivimos y practicamos lo que Dios manda. Vivimos en acuerdo con Dios, en armonía con Dios, y no entramos en un estado de soberbia. Los cristianos, tengo un texto que voy a leerle antes de pasarle la palabra, en el capítulo 3 del libro de Colosenses. A ver si lo podemos leer. Colosenses capítulo 3. Este Colosenses está después de Filipenses. Aquí. En el capítulo 3, en el verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo creo que Daniel tenía esa mirada, ¿verdad? En las cosas de arriba del cielo. Y en el capítulo 3, verso 22, me parece. Sí. En el verso 22 dice lo siguiente. Colosenses 3:22. Siervos, sí, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo
de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿No le parece que era la conducta, la actitud? Y eso señalaba qué es lo que significaba el carácter de Daniel, un carácter, digamos, una integridad, siempre mirando cómo agradar a Dios primero, para que esto redundara en un beneficio para la obra de Dios. Hermano. Recordemos, hermanos, que la fe podríamos decir que es una carretera o una autopista de doble vía, ¿no? La fe hace que nosotros hagamos cosas, transformemos nuestra vida, cambiemos nuestra manera de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también nuestra fe hace, esa fe práctica, esa fe obediente, hace que Dios también nos bendiga, nos ayude, quiera bendecirnos, sobre todo con las bendiciones espirituales. Daniel, por su fe, contaba con el favor de Dios. Con nosotros recordamos los primeros capítulos que Dios le dio a Daniel, pues, y a estos jóvenes, a los amigos de él, les dio conocimiento, les dio una serie de cosas y a Daniel la capacidad de interpretar los sueños. Pero además, no era solamente Dios, sino que, como usted está explicando, Daniel era un hombre íntegro, un hombre que se comportaba de una manera fiel. Daniel velaba por los asuntos del rey, con fidelidad, pues. En el momento en que algo se oponía a la voluntad de Dios, es ahí donde se presentaba el problema. Pero Daniel era un hombre íntegro, como lo fue José también, ¿se acuerda? En Egipto. Sí, 39 Íntegros son, ¿qué quiere decir íntegro? Hombres cabales que tienen un respeto a la voluntad de Dios, que saben que deben respetar, que deben dar lo mejor para aquellos que están confiando en ellos. Y esto nos sirve a nosotros de mucho aprendizaje, hermano, porque el cristiano, no importa el trabajo en que esté, pues si está trabajando en algún sitio, porque hoy en día los trabajadores están acostumbrados a quejarse. Le paguen bien o le paguen mal, siempre se quejan de sus jefes, pues. Y lamentablemente hay algunos que entonces no se esfuerzan por dar lo mejor, porque piensan que están siendo explotados. El cristiano no debería cometer ese error, de acuerdo también a lo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 3, 22 y 23, pues. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para los hombres debemos siempre pensar que lo estamos haciendo para Dios. Y eso va a traer un resultado beneficioso desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista de nuestro progreso en este mundo. Generalmente las empresas privadas, porque en los gobiernos es diferente, en gobierno el que más el que más busca favores, el que es más meloso, pues como que asciende. Pero en las empresas, generalmente los trabajadores buenos, responsables, aquellos que se les puede confiar cosas en sus manos, son los que progresan, porque los dueños saben que su propiedad va a estar bien en manos de ellos. Entonces nosotros los cristianos deberíamos tener la misma actitud. Y si lo llevamos a un plano más alto, nosotros deberíamos tener la misma actitud hacia las cosas de Dios, como usted acaba de leer, buscar las cosas de arriba. O sea, Dios ha puesto tantas cosas en nuestras manos de su reino, ¿verdad? La ayuda mutua, la predicación del evangelio al perdido, la edificación a los santos, tantas cosas que nosotros deberíamos esforzarnos por darle un buen servicio a Dios, un buen servicio, ¿no? Ponerle cariño, empeño a las cosas de Dios, como a veces le ponemos al trabajo, porque a veces al trabajo somos muy responsables, somos muy serios, trabajamos 8 horas diarias, si es necesario trabajamos 10, pero cuando se trata de las cosas de Dios, entonces no le ponemos tanto empeño. ¿Ok? Daniel tenía esa característica. Daniel, donde lo pusieran, era sumamente eficiente, responsable y cumplía sus funciones.
Y por eso el rey Darío vio en él un espíritu superior, alguien en quien podía confiar todo su imperio, porque como vamos a leer más adelante, para que el reino sufriera, o sea, generalmente en la política, tanto en aquel entonces como ahorita, está la corrupción, pues cada quien busca su propio beneficio, tienen componendas para ver cómo sacan dinero, pues. Pero si ponía a Daniel como alguien que dominaba por debajo de él, Daniel no se iba a prestar para cohechos, no se iba a prestar para corrupción. Entonces, es un buen ejemplo para nosotros, hermano Néstor. Así es, mi hermano. Eh, la verdad es que como, digamos, mirando a gente en el pasado, gente de Dios, pueblo de Dios, hay muchos buenos ejemplos, como usted acaba de citar a José también, y otros tantos, que hoy día nos sirven para nosotros mirar hacia Dios tal como ellos lo hicieron. Aquí vemos más adelante que hay una corrupción tremenda. El resto de los sátrapas, una corrupción total. Es lo que está pasando en los pueblos hoy día, en las sociedades que vivimos. Hay una corrupción desde todo punto de vista. Nosotros antes, mucho tiempo atrás, en Chile éramos orgullosos así y hablábamos de nuestras autoridades y de nuestras policías y cosas así como intachables. Ya no podemos hacer lo mismo porque está la cosa cada vez peor, ¿ya? Pero no quiero que me escuchen porque si no me van a venir a buscar más tarde. ¿Ya? Entonces, el, el asunto es que aquí hay un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo. Dice, haciendo las cosas no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Ese texto a mí me llama mucho la atención, el 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, obviamente en todo lo que no vaya en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y el temor a Dios es respetar las decisiones de Dios y el programa espiritual que Dios tiene para los cristianos. Porque Dios tiene un programa espiritual en el cual nos favorece a nosotros, no nos perjudica. Si somos fieles a Dios, entonces tendremos la venia, tendremos la aprobación de Dios. Y eso es lo que tenía también Daniel. Para mí eso significa tener un espíritu superior, no un espíritu común y corriente como los hombres que van por la vida sirviendo al ojo, sirviendo a la cosa humana, sin importar y sin mirar hacia lo que Dios manda. Entonces dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No algunas cosas, sino que todo. Cuando la palabra de Dios dice todo, es todo. Todo lo que hagáis. ¿Ya? Entonces, sea como para el Señor y no para los hombres. Aunque estamos haciendo cosas humanas y cosas que tienen que ver con la parte humana, pero siempre mirando que sean gratos delante de Dios nuestra actitud, nuestras acciones. Siempre mirando que hallar gracia delante de los ojos de Dios, como dice el capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Génesis respecto de Noé. ¿Verdad? Que halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, encontrar el favor de Dios, la aprobación de Dios. Y para mí eso, como usted está conversando también, el espíritu superior de Daniel, ¿ya? Llamó la atención a los reyes, porque no era el común denominador de los hombres. Llama la atención. Hoy día, cuando usted va por la calle o se junta en algún grupo social, qué sé yo, su conducta le llama la atención a la gente. Si es una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, llama la atención. Y puede lograr que gente venga al camino de Dios. Aquí yo he contado, no sé si se lo dije a usted o al otro hermano, pero aquí donde vivimos nosotros hay unas reuniones que se hacen del grupo de la comunidad donde vivimos
Y dice una señora que ella le dijo a su marido, mira, ahí en la reunión que hay un caballero que es distinto, que es diferente. ¿Pero en qué es diferente? No sé, pero hay algo que marca la diferencia con el resto de toda la gente. La gente está diciendo groserías, está hablando mal de uno del otro, qué sé yo, un montón de cosas en la misma reunión y se están peleando unos con otros por determinar qué es lo que se va a ofrecer. Pasó el tiempo, los años, el tiempo, y conocí a la señora y le hablé un día del Evangelio. Y le dije, ahí nos reunimos nosotros en la casita allá, en tal parte, que sí. Ok. Ella vino, se hizo cristiana, su mamá, su hermana, su hermano, todos cristianos. Y ella contó en la iglesia que esa persona que ella veía diferente era el hermano Néstor. No lo estoy contando para vanagloriarme, no, sino que estoy diciendo que es una cosa que si a uno le resulta como cristiano, le resultó también a Daniel. Y a todos nosotros nos resulta, a los cristianos. Pero tenemos que hacer las cosas como para Dios. Eso marca que tenemos los cristianos un espíritu superior. Y el mundo, que no es cristiano como el reino no lo era, se va a dar cuenta de ese detalle. Se va a dar cuenta de ese detalle, como la hermana se dio cuenta de ese detalle y vino a las cosas de Dios porque le llamó la atención el comportamiento, la conducta que era diferente a la de los demás hombres. Y eso ojalá todos podamos decir eso, ¿ya? Y no lo digamos por vanagloria, sino como una, digamos, una denuncia de Dios, ¿ya? Porque se ve ahí en esa actitud. Y me parece que es algo maravilloso, ¿ya? Dice entonces, verso 4, cuando usted diga, paramos, hermano. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto comprueba, en la parte final, qué significa el espíritu superior, ¿no le parece? Así es, un hombre íntegro, un hombre que se guiaba por las normas de Dios y guiándose por las normas de Dios venía a ser un gran ejemplo. Fíjense, hermano, que no solamente delante del reino, sino inclusive de sus enemigos, porque tenía muchos enemigos. Y esos enemigos lo provoca la envidia, los celos, que es el otro punto que resalta acá. Pues entonces, ellos sabían que con Daniel no iban a poder lograr este, algunos negocios turbios. Además, también pareciera que lo que ellos tenían contra Daniel era porque su origen era judío, había una molestia, un odio hacia los judíos en aquel tiempo. Entonces, de muchas naciones, pues. Entonces, cuando ellos tratan de ver a Daniel, de buscar algo para acusar a Daniel, pues Daniel era lo que la palabra que nos ordena la Biblia a nosotros, era irreprensible. No consiguieron nada de qué acusarlo. Así deberíamos ser nosotros. No debería haber nada de qué acusarnos, de ningún aspecto. Entonces dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, o sea, los asuntos del reino, a ver si tenía una corrupción, si era perezoso, si se iba temprano, qué estaba pasando. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Y por qué no pudieron hallarlo? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Triste, hermano, es que un siervo de Dios sea un mal ejemplo para el mundo, que sea catalogado de malhechor, pero por sus malas obras y no por causa de su fe, pues, porque a los cristianos del primer siglo los llamaron malhechores, delincuentes, los maltrataron, pero era por su fe, pues, por la envidia que tenían contra ellos. Entonces, el cristiano tiene que tener eso, pues nosotros debemos ser hallados irreprensibles y sin mancha delante de Dios. Y también deberíamos tener ese ejemplo de vida
en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los hermanos en la fe, en el trabajo, en la universidad, en los estudios. Donde quiera que el cristiano se desempeñe, debe marcar la diferencia, como estaba contando la historia del hermano Néstor. Y es un deber que nosotros tenemos. El mundo no debe vernos a nosotros como personas igual, que nos conocen y pareciera que hubiesen conocido a alguien más del mundo. No, tiene que haber una diferencia en nosotros, en el trato, en el amor, en la amabilidad, en la buena disposición. Y esto era lo que tenía Daniel, hermano. Pero lo tenía Daniel porque Daniel era un hombre que respetaba y le temía a Dios. Así es, Eso. el tema de la conducta es esencial y todos los cristianos, en todo. El texto de Eclesiastés 12:13 dice, el fin del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, Daniel era uno temeroso de Dios y guardaba sus mandamientos, como cualquiera de nosotros debemos ser temerosos de Dios, respetuosos y obedecer los mandamientos de Dios. Y yo creo que, hermano, dejamos hasta ahí hoy día. Sí, vamos a darlo hasta aquí. De repente vamos a leer un versículo, primera de Pedro 4, del 12 al 15, hermano. Ya, Al 16, perdón. Y perfecto. terminamos. Ok, hermano. Vamos a Primera de Pedro 4, Del 12 al 12 16. al 16. A ver quién nos puede ayudar ahí, alguien que no haya leído. Hermana Primitiva, ahora tiene los lentes, no se puede excusar. Ahora puedo leer. Ya, pues, ahora, por favor. Dice, amados. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Ok. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hasta el 16. Hasta ahí, gracias, hermano. Sí. Entonces, es lo que venimos hablando. Nosotros, si padecemos por causa de nuestra fe, del nombre de Cristo, bienaventurados somos. Pero es lamentable que nosotros padezcamos tal vez no como homicida o ladrón, pero sí puede ser como malhechor. Un malhechor es un delincuente o alguien que hace mal las cosas. Entonces, el cristiano debe ser ejemplo, así como Daniel lo fue, y que la gente vea en nosotros ese espíritu superior que bueno, ya sabemos nosotros que también la palabra mora con nosotros, que el Espíritu Santo mora con nosotros y que nosotros marcamos la diferencia en este mundo, porque somos la luz del mundo y somos lumbreras del mundo. Eso, hermano Néstor. Muy bien, mis hermanos. Creo que está bien hasta este momento, hermano Jaime. Gracias por su atención. Gracias, hermano Mario. Y ahí terminamos por hoy día.